Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. También muy buenas tardes, asesor Guillermo. Nos encontramos en esta tarde para exponer un tema muy controversial que, pese a la historia de nuestro país, sigue considerándose como una opción gracias al contexto político en el que hoy nos encontramos. Me refiero a la reelección del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente de la República, viéndola como un retroceso o un avance democrático. ¿Por qué tratar este tema? Porque en cuanto al poder legislativo, esta ya es válida desde las elecciones desde la reforma político-electoral del 2014, donde ya se permite la reelección de estos, de senadores y diputados. Entonces, nosotros como equipo vamos a exponer tanto puntos a favor como en contra. Hay dos equipos. El equipo que está a favor está integrado por mi compañera Katia Italia, y mi compañero Víctor López. En cuanto al equipo que está en contra, está conformado por mi compañera Rosángel Perales y un servidor, Exxon Emanuel. Entonces, en cuanto a la dinámica del debate, en todo momento se va a atacar los argumentos, no se van a atacar a las personas, todo va a ser con sumo respeto, y en este momento vamos a empezar con el discurso de apertura por parte de mi compañero Víctor. Gracias. Muchas gracias, Edson. Buenas tardes a la audiencia, a los jueces, al moderador en este caso, que es Manuel, y a ustedes compañeros en este debate. Es un placer para mí estar presentando la apertura del discurso de manera afirmativa, en donde puedo iniciar diciendo que a lo largo de la historia y la doctrina hemos concebido la no reelección como un asunto imprescindible en la cultura democrática de un país que precisamente ostenta este sistema jurídico con estas características. Sin embargo, se considera importante destacar los beneficios que conllevarían modificar constitucionalmente esta forma. Por supuesto que estamos de acuerdo con la reelección como un mecanismo consecutivo de gestión gubernamental, es decir, una línea sucesiva en las acciones del Poder Ejecutivo, siempre y cuando, obviamente, no se viole un sistema que garantice la estabilidad social y la soberanía de un Estado. En atención a la aparente eficacia del sufragio efectivo, no reelección, que ha limitado en tiempo el poder de los mandatarios, también es necesario destacar que restringir o eliminar esta oportunidad de reelección es una medida violatoria fundamental, y contraviene, ojo, con acuerdos e instrumentos internacionales relativos ni más ni menos que a los derechos humanos. Bueno, ¿qué pasa con esto? Nos trae como resultado que estamos privando de la libertad individual de elegir a los ciudadanos o a las personas a quienes nosotros consideramos aptos para una representación. De esta manera, el candidato ciudadano del cual estamos hablando, al ser votado, al no poder ser votado, vería una limitante en la oportunidad de igualdad en condiciones como un sufragio pasivo. Dicho esto, obviamente nosotros como partícipes de este debate opinamos en esta introducción que con argumentos específicamente basados en los derechos humanos, consideramos una reforma constitucional en donde exista la posibilidad de facto, mediante la manifestación electoral obviamente, la viabilidad de la reelección presidencial con los ajustes necesarios para evitar una inconstitucionalidad y un estado de vulnerabilidad jurídica. Muchas gracias, compañero. En cuanto a ciertos puntos que comentas, habría que entrar un poco en contexto. En México, que haya una reelección del Poder Ejecutivo sería tirar a la basura toda la historia que viene detrás en nuestra actual Constitución. Recordemos que aquel levantamiento en armas de 1910, en el año 1910, donde muchos mexicanos dieron su vida, pelearon para buscar pues sus derechos, no más que nada buscar garantías. Hemos observado a lo largo de la historia también que en cuanto las personas empiezan
a mantenerse en el poder y se les empieza a dejar el control, empiezan a caer en abusos y entonces empieza a violar la soberanía, bien que comentas. Entonces, que veamos la reelección como un derecho humano, así como lo comentas, es un discurso que han estado empleando incluso algunos presidentes de América Latina. Claro ejemplo es Evo Morales, en esta apenas reelección que quería hacer, quería someterse, argumentaba eso, que es un derecho humano que él tiene. Sin embargo, es un discurso que carece de legitimidad, de legalidad y de congruencia con los verdaderos derechos humanos, como es la vida, la libertad, la integridad. Entonces, este tipo de argumento es un peligro real para la maduración democrática, no solamente en América Latina, sino en México. En cuanto a la reelección, no hay que verlo como un premio hacia los políticos. Tendríamos que observarlo o implementar otro tipo de políticas que más bien les exija un mayor cumplimiento y no como un premio. Gracias. Gracias. Bueno, pues antes que nada me presento. Mi nombre es Katia. Saludos cordiales para todos. Y al igual que mi compañero Víctor, estoy a favor de la reelección sucesiva ejecutiva. Y refuto totalmente a la opinión de mi compañero Emanuel sin antes expresarle mi sincero respeto, pues considero que la reelección es de gran importancia para todos los ciudadanos, pues esta nos da la libertad de elegir quiénes son los mejores candidatos para representarnos y cuidar de nuestros intereses a nivel nacional. Por lo cual, si esta reelección se suprime, estarían violando nuestros derechos que todos y cada uno de nosotros tenemos. Por lo cual, al poder nosotros elegir a nuestro presidente, nos ayuda a que todos tengamos un control y un mutuo acuerdo. Tú nos comentas, Emanuel, que al nosotros tener la libertad de elegir, podríamos entrar en un descontrol social. Sin embargo, considero que con las medidas necesarias y la seguridad que nos deben de proporcionar las autoridades necesarias, podemos tener un mejor control en cuanto a la elección. También cabe mencionar que cuando una persona tiene bastante tiempo ya dentro de una candidatura o una presidencia, este obtiene mayores conocimientos, por lo cual la reelección nos ayudaría a que basándonos en los conocimientos que ya tienen adquiridos, podamos tener una mejor presidencia y un mejor control pues, en todos aspectos. Gracias. Aportado a lo manifestado por mi compañero Emanuel Álvarez, he de mencionar que la reelección puede crear un sistema autoritario y una centralización de poder en un solo partido o en una sola élite. Debe de haber legislaturas transicionales y el sistema debe de ir fluyendo adecuadamente para no caer en las mismas concentraciones de poder que dañen el sistema democrático que actualmente tenemos en nuestro país. Al aprobar la reelección en términos electorales, habría una competencia desigual, debido a que un funcionario ya tiene ciertas ventajas con los recursos que recibe por parte del Estado. Sin embargo, una persona que nunca ha aspirado a un cargo no cuenta con esas mismas ventajas. Y un ciudadano que ya ha sido funcionario ha podido tener ciertas alianzas con ciertas empresas o élites. Se podría aumentar el clientelismo para este tipo de personas. Dentro de los procedimientos internos de estos candidatos y la inequidad en la contienda y los problemas con la equidad de género podrían ser problemas para los funcionarios que buscan una reelección. Ante esta propuesta, yo concluyo manifestando que se debe fortalecer a la ciudadanía y al status quo y no a los partidos políticos. Bueno, permítanme diferir ahí con la señorita Rosángel, porque tenemos que ver esta situación desde una perspectiva de matices. Mira, debo señalar que las garantías constituidas y los matices democráticos serán los factores determinantes
para que una reelección pueda ser funcional. En este rubro se pueden ver varios países con una economía sólida gracias a una continuidad presidencial debidamente procesada en los comicios. Ojo, no estoy hablando de que sea algo arbitrario, algo autoritario o algo sin el consentimiento de la legitimidad del pueblo para lograr este acto democrático y, por supuesto, lleno de condiciones con derechos humanos. Miren, solo veamos a Chile. Chile es un modelo de reelección no consecutiva, pero que presupone la oportunidad de una continuidad gubernamental en diferentes periodos y que es un Estado con un progreso realmente sustancial, ¿eh? Brasil es otro país que tiene una economía prácticamente autónoma, sólida y que ha logrado crear lazos comerciales muy estratégicos con las medidas implementadas por el Ejecutivo. Lo cual habla de una eficacia y una eficiencia en el manejo del poder para el beneficio de la ciudadanía. En este país, los candidatos pueden ser presidenciables solo una vez de manera inmediata para sus efectos. Por ejemplo, tenemos la estadística de que México, Guatemala y Paraguay son países que no permiten la reelección. México, sabemos en la situación en que nos encontramos. Guatemala es un país realmente también con problemas funcionales en cuestiones ejecutivas y Paraguay lo mismo. Las reelecciones diferidas como Chile, Costa Rica, Salvador, Panamá, Perú y Uruguay, pues bueno, tienen también la oportunidad de poder lograr una reelección de manera diferida. Las consecutivas y que solamente es una vez es Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras y República Dominicana. Y también debemos de recordar que Estados Unidos es un país que tiene una reelección consecutiva única y que le ha dado muchos resultados y muy buenos, por cierto. Y finalmente las indefinidas que son Venezuela, Nicaragua, Ecuador, que ahí sí estaríamos entrando en un estado de dictadura relativamente. Sabemos que son países socialistas extremos y que de alguna manera por eso estoy yo planteando una serie de matices democráticos para que esto se realice de manera correcta en los comicios, compañeros. Muy bien, muchas gracias. Respecto a lo que comentas de algunos países en América Latina, como el caso de Chile, sí, se permite la reelección como tú lo planteas. No obstante, desde la dictadura de Augusto Pinochet, que fue de 1973 a 1990, un largo periodo de prolongación en el poder, como podemos observar, no ha habido como tal un presidente que se haya reelegido. De hecho, desde aquellos años o desde aquel año de 1990 a la actualidad, ningún presidente se ha reelegido. Me parece que también son cada 6 años el cambio de su mandato y realmente ninguno se ha reelegido, por lo que comentas en cuanto a su progreso económico o la estabilidad que ellos tienen. Realmente no podríamos decir que es porque haya reelección o se haya reelegido algún mandatario, porque realmente ninguno lo ha hecho. En cuanto a Brasil, se podría decir que es una situación similar. Tampoco ha habido realmente algún mandatario que se haya reelegido, pese a que se permite. E incluso entre Brasil y México son dos de los países que tienen reconocimiento en Latinoamérica como las más grandes economías de la región. Y en México, pues no se permite esta modalidad. Sabemos que desde la instauración de la Constitución Política de 1917, pues está señalado que no se permite la reelección. En efecto, en cuanto a Estados Unidos, que comenta, sí, es un país, primer mundo, no obstante, sus periodos de mandato son de 4 años, me parece, por cada pues sí, periodo. Entonces, en total, su reelección básicamente sería de 8 años, o su gobierno sería de 8 años. No es realmente significativo, a diferencia si fuera aquí en México, que estamos hablando de, si es una reelección consecutiva, estaríamos hablando de 12 años en el poder. Realmente se equipararía a una tercera reelección en Estados Unidos.
Inclusive el contexto político de ese país, a diferencia de nosotros, pues sí es muy diferente, porque allá en Estados Unidos desde la instauración de su constitución la ha permitido, sin embargo, ningún mandatario ha permanecido por más de 3 periodos. Inclusive el primero que rechazó eso fue George Washington, perdón, donde a partir de él se promulgó o se indicó bajo a un precedente que ningún mandatario podía reelegirse en un tercer periodo. A diferencia aquí en México, donde varios mandatarios, por ejemplo, uno Santana, que muchas veces estuvo reeligiéndose, y ya de ahí Porfirio Díaz, que estuvo 30 años en el poder. Entonces, bajo el contexto político en México, considero que no sería viable una reelección. Gracias. Ok, bueno, voy a cerrar este debate con una conclusión como el tipo de afirmación, en donde creo que es necesario concatenar todas las posibilidades de traer a la Constitución mexicana la posibilidad de una reelección presidencial, ya que será un avance en la democracia con proyección a la factibilidad de rendición de cuentas de los gobernantes. Pensar en lo retrógrada que es una reelección solo nos sitúa de vuelta a la postrevolución con el sufragio efectivo, no reelección precisamente, suponiendo una subestimación al electorado y contraviniendo con la interpelación del Pacto de San José en materia supranacional. Digo, será el electorado quien interprete las acciones de los gobernantes y apelando a los derechos humanos en igualdad de condiciones de participación, decidan pues, lo que consideremos correcto para nosotros, ¿no? Independientemente de que México sea un país que por años no tiene este método implementado, yo creo que sería interesante la apertura de posibilidades, ¿por qué no?, de la reelección haciendo los ajustes adecuados en términos y condiciones jurídicas, garantizando de esta manera la convergencia de los intereses de la colectividad para un mundo cada vez más globalizado. Muy bien, muchas gracias, compañero. Ya nada más para concluir de nosotros por parte del grupo en contra o del grupo opositor. Sigo en lo manifestado. En México sería muy complicado que pueda haber una reelección, porque conocemos o México es considerado un país corrupto, y una vez que ciertos grupos políticos empiezan empiezan a entrar al poder, empiezan a estar controlando, por ejemplo, la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, empiezan a ver el beneficio de unos pocos. Claro ejemplo, ya una vez posterior a la Constitución Política de 1917, un presidente, que fue Álvaro Obregón, quiso reelegirse. Primero estuvo en un periodo, después de ese periodo estuvo Plutarco Elías Calles, y ya después buscó el reelegirse, y pues todo concluyó con un trágico final que fue su muerte. Varios rumores dicen que fue por esta misma búsqueda del poder. Y en ese momento, para que él pudiera reelegirse, modificó constitucionalmente con sus propios allegados, y eso hizo que pudiera postularse. Entonces, en México considero que no sería algo viable. Sin embargo, sí, no hay que verlo como algo retrógrado, en efecto, como comentas, sino hay que buscar ciertos instrumentos, ciertas políticas para que, en efecto, a la propia población no se le pueda negar su derecho a elegir a sus mandatarios. Pero esto tenemos que verlo desde algunos instrumentos legales y órganos que permitan el derecho a votar, ser electo o reelecto en su caso, bajo las mismas condiciones de igualdad. Gracias. Bueno, ahora ya nada más para finalizar, compañeros, nada más sería una síntesis de lo que acabamos de exponer por parte de nuestras compañeras, para pues poder concluir con este debate. Muchas gracias.
Bueno, ¿Empezaría? pues, Muy bien. pues siguiendo con la postura a favor que implementamos mi compañero Víctor y yo, me gustaría agregar que yo digo sí a la reelección, puesto que esta nos ayudará a elegir correctamente y que no se violen nuestros derechos humanos, y de esta forma poder elegir al más capacitado para defender nuestros intereses. Gracias. Pausa, pausa. ¿Qué pasó? Parece que... A ver, córtale, Vic, porque Algo pasó con Ross. creo que sí, se salió nuestra compañera. Bueno, no se salió, tal vez pasó un problema con nuestra compañera.